Amén, hermanos. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 2. Vamos a leer el versículo 15. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Puede sentarse, amados hermanos. Es una palabra hermosa que primeramente Pablo se la dice a Timoteo, ¿verdad? Timoteo era el hijo espiritual de Pablo, ¿verdad? Y en esta carta le llama y le exhorta el apóstol Pablo y le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta es una palabra para usted y para mí. Es palabra para todo siervo y sierva del Señor. Es palabra para todos aquellos que tenemos el privilegio de exponer su palabra. Es palabra, y no solamente en el púlpito, sino también en las calles, sino que también en las familias. Es palabra de Dios y hay que tomarla con la delicadeza que merece, con el respeto que merece, ¿verdad? Porque es palabra de Dios. Y a veces nosotros, ¿verdad? En nuestra humana manera de pensar podemos venir ¿cómo se dice? A trastornar un poco lo que es la palabra del Señor. Y ahí vienen los malos entendidos, ahí vienen las contiendas, ahí vienen tantas otras cosas como en este mismo capítulo continúa diciendo. Pero ahorita nos vamos a enfocar en el versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor, ya sea en el pasado, en el presente, y le seguiremos diciendo: Señor, quiero, ¿verdad? Úsame, quiero servirte. Señor, úsame. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido ese deseo ferviente? Señor, úsame, aquí estoy, ¿para qué soy buena? Esa es una petición hermosa, es una petición que es buena. Pero también, amados hermanos, como estamos viendo en este versículo, es importante y aún más, no solamente que Dios nos use, sino que basados en ese versículo, es más importante que Dios nos apruebe. Porque ser usados, amados hermanos, muchas personas pueden ser usados en un momento específico. Aún incrédulos pueden ser usados en un momento específico. Pero hemos de ser aprobados, esa es la cuestión. Sabemos de un rey de la antigüedad, el rey Saúl. Sabemos que fue un hombre ungido, fue un hombre escogido, ¿verdad? Una respuesta que Dios le dio al pueblo de Israel, que en aquellos entonces, ¿qué querían? Pedían rey, 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 queremos rey, rey, rey. ¿Por qué queremos rey? Porque todos los demás países tienen rey. Porque todos los demás países tienen aquello y queremos rey. Y el Señor es muy permisivo, el Señor les responde y les unge a un varón, ¿verdad? A través del profeta Samuel llegó y lo ungió. Y Saúl fue usado en sus debidos momentos, pero sabemos que él no fue aprobado. ¿Por qué no fue aprobado? Porque él se rebeló ante la palabra de Dios, ante las instrucciones de Dios, porque le llegó a tener un cierto, ¿cómo se dice?, menosprecio. Quizás le tuvo más miedo a la gente, al pueblo, que a lo que es el temor de la palabra de Dios. Porque sabemos que en aquel entonces, cuando Dios lo manda y le dice: quiero que me acabes a todo este pueblo y a este rey y no dejes nada vivo, porque Dios tenía un juicio a esa nación de Amalek, ¿verdad? Desde muchos tiempos antiguos, y Saúl desobedeció porque, bueno, se puso la excusa de que es que los, ¿verdad?, el pueblo dijo esto, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero la cuestión es que él no fue aprobado por Dios, porque le desobedeció. Pero aquí lo que estamos hablando es que Saúl, en su debido momento, hubieron algunas guerras donde Dios lo usó y Dios lo amparó y Dios lo respaldó, pero llegó el momento donde Saúl ya no fue aprobado por Dios.
Y no solamente se quedó ahí, sino que luego se volvió peor y peor. Ya sabemos que cuando a la hora ya de que Dios había tomado la decisión de ungir a David, ¿verdad? Que Dios tomó la decisión, Dios tomó la iniciativa en ese momento, ¿verdad? Dios quiso reemplazar a Saúl con David, y cuando ya había ungido a David, vino, ¿verdad? Saúl, y empeoró su situación. Ya si había cometido un pequeño, no pequeño, era grande, porque la verdad desobedecer al Señor, rebelarnos contra Dios, eso es grande, ¿verdad? Especialmente cuando hemos sido ungidos. En el caso de Saúl era ungido, pero luego se fue por un camino donde ya se echó a perder totalmente, donde ya andaba persiguiendo al ungido del Señor, donde andaba queriendo procurar y matar, donde andaba queriendo hacer cosas alejado del Señor. Llegó a tal punto de degradación que sabemos que dice la Biblia, ¿verdad? Que anduvo visitando hasta los adivinos, ¿sí o no? Queriendo saber qué iba a pasar, qué iba a acontecer. Y así a tal punto llegó de desagrado. Entonces, el punto original del que estamos predicando en este momento es que debemos de ser obreros aprobados primeramente por Dios. Todo mundo puede ser usado, amados hermanos. En su debido momento, si el Señor tiene misericordia, puede usar a alguien. Pero no nos quedemos con el simple hecho de ser usados por Dios, sino que constantemente procuremos presentarnos delante de la presencia de Dios como obreros aprobados, que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Y si hay algo dentro de nosotros de lo cual hay una vergüenza, entonces traerlo a su presencia, pedirle perdón, humillarnos delante de su presencia y no levantarnos de ese lugar hasta que haya paz en nuestro corazón para con Dios. A veces, amados hermanos, como predicadores vamos a tener flaquezas, altos y bajos, y vaya que sí. Ahora que el Señor nos ha permitido, y me ha permitido en mi caso, ¿verdad? Compartir su palabra. Esto no es nada leve, no es nada, ¿verdad? Pequeño o liviano, no, se vive muchas cosas. Y hay momentos donde uno dice: Señor, vengo delante de ti y no tengo nada que dar. Señor, tengo mucha palabra que dar. Claro que sí, he estudiado tu palabra. Tengo historias que contar. Claro que sí, pero no tengo nada que dar. ¿Por qué? Porque no he pasado en tu presencia. Porque no he venido a tu presencia donde me he quebrantado. Pueda que he pasado ocupada haciendo cosas de tu reino, pero no he pasado en tu presencia. Muchas veces nos vamos a ocupar, hermanos, literalmente, aunque nos ocupemos en las cosas de Dios. Pero el ocuparse en las cosas de Dios no reemplaza al estar con Dios. Porque yo puedo estar leyendo libros, escribiendo cosas, aún haciendo videos, puedo estar haciendo lo que sea para el reino de Dios, pero si no voy a la fuente, y si me comienzo a desconectar de Él, entonces ¿qué voy a dar? Voy a dar palabra humana que solo va a llegarse allí y se esfuma. Porque no va a tener impacto, no va a redarguir corazones, no va a hacer nada, porque yo en mi humana del vacío no puedo dar nada. Tenemos que depender de la fuente del Señor y tenemos que procurar ser aprobados por Él. Otro ejemplo bíblico de una persona, ¿verdad?, que fue usado por Dios. Claro que sí, pero en su debido momento no fue aprobado por Dios. Fue Sansón. Sabemos que Sansón fue usado de manera grande y poderosa, ¿verdad? Y el Señor estaba con él, pero en su debilidad cayó, ¿verdad? Pero aún así el Señor, en su grande amor y misericordia, Él siempre levanta, ¿verdad? Y lo levantó, aunque sea en su último momento de muerte, ya casi por morir. Todavía el Señor le dio y le devolvió su fuerza, porque la había perdido, ¿sí o no? ¿Cómo la perdió Sansón? En su debilidad, ¿verdad? Con la mujer, con Dalila, que lo engañó, y a pesar que él le había dado pistas, ¿verdad? Una pista, dos pistas, lo había intentado sobornar y engañar, y el Sansón, todavía dándose cuenta de que hubieron 2 veces anteriores que había procurado diligentemente hacerlo caer en su debilidad, él todavía, pues lamentablemente, persistió.
Y pues se hizo del ojo pacho y muchas veces nosotros también no somos del ojo pacho, ¿verdad? Ayer escuchábamos una predicación en una iglesia y la predicadora hablaba del gigante. Que hay gigantes muchas veces dentro de nuestra propia familia, de nuestra propia persona. Y nosotros queremos hacernos del ojo pacho, que ese gigante, queremos ignorarlo. Pero amados hermanos, si no sacamos ese gigante, si no eliminamos ese problema, si no venimos delante de la presencia a pedirle ayuda diligentemente y decirle, Señor, mira, reconozco que esta situación está pasando en mi familia o en mi vida, en mis pensamientos, en mi corazón o lo que sea en mi entorno. Señor, reconozco que esto me está llevando más lejos de tu presencia y de tus caminos y de tu verdad. Señor, ahora ayúdame a cortarle la cabeza. Ayúdame a matar ese gigante. Ayúdame a sacar todo aquello que realmente no me está beneficiando. No esperemos al último momento donde ya es demasiado tarde. Que nos hemos desviado tanto que ya estamos en un abismo otra vez. Amados hermanos, la palabra de Dios hoy en este versículo que estamos meditando dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nos dice, procura con diligencia. Diligencia, ¿quiénes son los diligentes? Aquellas personas que no esperan, no, ellos toman la iniciativa. Una persona que está en constante haciendo algo con diligencia, ¿verdad? Quienes estudiamos o los jóvenes, si algún tiempo estudiamos nosotros, el que es diligente procura sacar esas asignaturas rápido, procura hacer estas cosas antes que vaya a llegar los tiempos donde tal vez se ocupe o le venga la preocupación, o le venga el estrés y usted se sienta que se ahoga. O igual puede ser la diligencia hablando de las finanzas, ¿verdad? Usted procura pagar todos sus pagos mes a mes, no deja, dice, ay, qué bonita la oferta del Coles, me voy a ir allá a endeudarme y ya luego ya usted está bien endeudado, el próximo mes ya no sabe qué hacer, llora delante de la presencia de Dios porque ya está bien endeudado. Diligencia. Eso también requiere sabiduría, requiere iniciativa, requiere constancia, requiere compromiso, requiere carácter, diligencia. ¿Verdad? Entonces dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Al fin de todo, amados hermanos, todo lo que estamos haciendo como servidores del Señor, ¿para qué lo estamos haciendo? Para Cristo. Y es a Él a quien tenemos que agradar al final del día. Y Él es el que conoce nuestro corazón y nuestra mente y nuestro espíritu y todo lo que hay en nuestro pasado, nuestro presente y hasta nuestro futuro. Solamente a Él, amados hermanos. Habrá momentos donde a las apariencias de los demás podrá que nos van a juzgar de izquierda a derecha y van a decir todo de nosotros. Pero usted procure presentarse delante de Dios con diligencia. Aprobado. Sabemos que somos seres emocionales. Obviamente tenemos emociones. Y sabemos que se hiere el ego, se hieren las emociones, se hiere el corazón al ser reprochados, al ser discriminados. Se hiere, somos humanos que sentimos, estamos vivos y Dios nos hizo con las emociones también. Claro que sí, es difícil. Pero dice la palabra también, de hecho este mismo Pablo lo dice, sujetemos todo, nuestra mente a Cristo, sujetemos nuestro pensamiento, sujetemos nuestras emociones, sujetemos todo a Cristo, que solo en Él podemos seguir adelante. Y como cantamos en este día, en ese canto, una de las razones por las cuales me encanta, ¿verdad?, lo que es el canto de la sangre que nos da la paz de Jesucristo, es que tenemos que reconocer que Él fue el experimentado en dolores, fue experimentado en todas esas cosas que usted y yo ahora estamos pasando. Ahora Él peor todavía, va a un nivel mucho más grande, pero nosotros también como siervos del Señor, como representantes de Cristo, como seguidores del Señor, hemos de ser afrentados de igual manera.
Que no nos extrañe en el momento cuando estemos siendo enfrentados, estemos en el meollo del dolor, estemos en la trinchera de la prueba, estemos en el desierto, en la cueva, donde sea que nos encontremos, tenemos que reconocer que Cristo lo pasó primero y Cristo lo venció todo. Por lo tanto, hoy que yo estoy allí, sé que Cristo en mí es victorioso y me sacará de esta. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es ser aprobados delante de su presencia. Venir ante Él. A veces queremos venir, quejarnos, pero digámosle a Él: Señor, todo, papá, tú conoces todo. Como dice la palabra de Mateo, cerrada la puerta, ¿verdad? En su presencia. Hemos de clamarle a Él, y Él que escucha en lo secreto, en lo público, Él lo manifestará. La respuesta del respaldo de Dios, ¿verdad? El Señor es bueno, amados hermanos. Entonces, esta palabra es un recordatorio, una exhortación para que usted y yo, como siervos del Señor, procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados. Y luego la otra dice, como obrero. No dice como otra cosa, dice como obrero. ¿Y quiénes son los obreros? Los que trabajan. La palabra de Dios dice que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Como obrero. Así como nosotros nos alistamos para el trabajo a las 7 de la mañana, tal vez usted en sus días de descanso no se baña, pero en el día del trabajo sí se baña. Usted se perfuma, usted se pone todo y está presentable porque va a ir a trabajar. Entonces, ¿de qué manera nos podemos nosotros preparar espiritualmente hablando para que nos presentemos delante de Él como un obrero? Señor, estoy lista para hacer check-in ahorita en tu obra. ¿Para dónde me mandas? ¿Qué voy a hacer ahora, papá? Aquí estoy, Señor, en oración a la hora que tú me has levantado. Aquí estoy como obrera delante de ti, esperando instrucciones de parte tuya. Porque eso es muy importante también. Como predicadores tenemos que esperar la respuesta del Señor. Porque a veces yo soy culpable de eso, a veces uno en emoción quiere decir las cosas. Pero no, amado hermano, hay que esperar respuesta del Señor. Hay que esperar respuesta del Señor. Porque solo es a través de la respuesta del Señor que las cosas realmente funcionan. Que las cosas realmente tienen impacto. Y mire, yo sé que esto quizás es un poquito irse un poquito fuera del tema, pero bueno, el Señor me lo trae a la memoria en este momento. Hay cosas, amados hermanos, que nosotros hacemos basados en pensamientos antiguos o en cosas que funcionaron en el pasado, y por eso nosotros queremos hacerlo hoy. Y porque estamos hablando ahora de predicadores, y sé que habemos predicadores aquí presentes, y tal vez los que nos van a escuchar, ¿verdad?, más adelante, sabemos que hay predicadores. Pero saben, amados hermanos, muchas veces nosotros tenemos que siempre tener esa delicadeza y esa diligencia de que nuestra fuente siempre sea el Señor. Porque, mire, aún los hombres más usados por Dios como Moisés, un gran varón de Dios, tremendo Moisés, que usted y yo no le llegamos ni a los talones, ¿verdad? De cómo las cosas que hizo el Señor con él. Pero mire, aún Moisés, amados hermanos, hubo una situación en la que él optó por hacer lo que en el pasado él se acordaba que funcionó y actuó humanamente de acuerdo a la situación apremiante en la cual él se enfrentó. ¿Se acuerda en aquella ocasión, en la segunda ocasión, donde el pueblo quejumbroso le vino y le dijo: tenemos sed, nos vamos a morir, preferíamos mejor morirnos acá y allá, porque aquí que nos trajiste aquí a morirnos de sed? Y vino este varón con Aarón, se postraron delante de la presencia, y Dios habló y Dios dio instrucciones específicas y le dijo a Moisés y Aarón: vayan y háblenle a la peña enfrente de este pueblo, reúnanlo, y la peña va a dar agua, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? Pero Moisés, ¿qué hizo? Moisés hizo algo que en el pasado había hecho, que Dios le había dicho que hiciera, pero en esta ocasión era distinto. Moisés vino y con su rabiez y su altivez también, porque se enojó, ¿verdad? Vino y pegó a esa peña, y esa peña dio agua para la gloria y honra de Dios. El Señor es misericordioso, pero a causa de eso sabemos que Moisés no entró a la tierra prometida.
porque desobedeció a la palabra y a las instrucciones del Señor. Es que no nos podemos sobrepasar, por más pequeña o grande que parezcan las instrucciones del Señor, no podemos menospreciar las instrucciones del Señor y tenemos que depender de Él todo el tiempo, porque en el pasado Moisés, Dios le había dicho en una situación muy similar a ella, le había dicho, pégale a la piedra, a la peña, va a salir agua. Y Moisés en esta ocasión, a pesar de que Dios le había dado instrucciones nuevas, él hizo lo del pasado. Y lo hizo con actitud negativa también, ¿verdad? Pero, amados hermanos, se lo traigo a relucir esto porque tenemos que ser obreros aprobados por Dios, no por la gente. Porque Moisés efectivamente tuvo los mismos resultados de las dos cosas. Sacó agua, ¿sí o no? Y ante los ojos de la gente, eso pudo haber sido aprobado porque sacó agua al fin y al cabo. Pero ¿agradó a Dios? No agradó a Dios. La gente pudo haber dicho, no sacó agua, bueno, ya nos podemos tomar, estuvo bien el siervo del Señor, está haciendo las obras. Pero, ¿y él le agradó a Dios? No le agradó a Dios. Entonces tenemos que ser esos obreros aprobados por Dios. Delante de su presencia, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Verdad? Satanás es un experto en acusaciones y en hacernos sentir que somos peor que saber el qué. Y sabemos que Satanás siempre va a estar ahí listo para hablar su palabra de acusación, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que siempre diligentemente traer todo a la presencia de Dios. Señor, me siento así, yo misma me estoy acusando, yo misma me estoy maldiciendo, otros me están maldiciendo, otros me están acusando, pero Señor, yo quiero traerte todo esto a ti y te quiero pedir y rogar que vengas tú sanándome, perdonándome, purificándome, limpiándome, oh Señor amado, para que yo pueda estar bien contigo y poderte servir. No significa que nosotros nunca nos vamos a ensuciar. Amados hermanos, mientras usted viva y va caminando, se le va a pegar el chicle, va a haber lodo, va a llover, se le va a pegar el polvo. Amados hermanos, mientras usted viva y se esté moviendo, van a haber adversidades. Eso es algo dado, pero es nuestra responsabilidad ir y lavar esa ropa, ¿verdad? Usted se manchó, le cayó, ¿saber el qué? Va y lava la ropa. De igual manera en el espíritu, ¿ok? Nos ensuciamos hoy. Bueno, vamos a lavar la ropa con Cristo en la presencia, a como humillar nuestro espíritu delante de Él para que Él nos limpie, nos renueve y nos lave esa ropa que ahora se ha ensuciado. Y para mantenerla limpia, Él es nuestro detergente, quien está constantemente limpiando nuestras almas, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, diligentemente venir delante de la presencia, ser aprobados por Él, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que usa bien la palabra de verdad. Ahí está el último punto en el cual vamos a concentrarnos, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La palabra de Dios. La Biblia, lo que Él nos ha enseñado, esta es la palabra de verdad, porque es la palabra de Cristo, la palabra que nos guía a la verdad que es Jesucristo. Entonces el Señor nos está diciendo, usa bien las palabras de verdad. Pongámosle cuidado, amados hermanos, que a la hora que prediquemos, ya sea aquí en el púlpito, allá en la casa o en la calle o donde sea que usted se encuentre, que usemos bien la palabra de verdad. No para contiendas, no para disensiones, no para que se le agite el corazón y diga, no, pero es que aquel versículo dice no sé qué, no sé cuándo. Pero es que usted no ha leído allá donde dice no sé qué. Y comienza un argumento, un debate que ya aparece los republicanos contra los demócratas peleándose por la presidencia. Así parecemos muchas veces nosotros. Pero el Señor dice, no. Usa la palabra para bien. La palabra para dar luz. La palabra para ayudar, ¿verdad? De hecho, en Pablo dice unas palabras muy preciosas en Tesalonicenses, donde le dice, ¿verdad? Anima, levanta al caído, ¿verdad? Ayuda a los que están de bajo ánimo. La palabra es para dar vida, no para matar gente. La palabra es para dar vida y no para ahuyentar a las personas y decir, no, ya para ser cristiano mejor me voy. No, amados hermanos, usemos la palabra para bien.
Y pidámosle al Señor sabiduría para que Él nos dé sabiduría para poderla usar, para poderla hablar, ¿verdad? Sin contaminarla. Y pues bueno, ¿verdad? Como dice aquí en el versículo 16, vamos a leerlo solo porque tiene que ver con este último punto. Si estamos leyendo aquí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 16, dice: mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Entonces cuando decimos que usemos la palabra de verdad para bien, ¿verdad? El Señor nos está diciendo a través de las instrucciones que le dio a Pablo, dice: evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Evitemos, amados hermanos, contaminar la palabra de Dios con nuestras propias palabrerías, con nuestros propios argumentos, ¿verdad? Con tanta otra cosa. Y procuremos ser siervos aprobados. Digamos, amados hermanos, seamos sinceros. Digamos: Señor amado, hoy de verdad me puse de los moños con mi esposo. Hoy de verdad se me salieron palabras que desde hace 15 años no se me salían. Señor, hoy de verdad contaminé mi boca. Señor, purifícamela como le purificaste esos labios a Isaías cuando vio aquella gran visión, que se sintió tan indigno de estar en ese lugar y vino y le puso como una antorcha que le purificó los labios. Dígame, Señor, purifícame, papá, que no venga a profanar yo tu palabra, que no venga yo a contaminar, porque cosa delicada es. Así es, amén. ¿Verdad? Cuando hay ¿cómo se le dice? Cuando hay un vaso sucio, por más que salga agua limpia, pues el vaso sucio, una partícula de suciedad se le pega al agua. Entonces digámosle: Señor, límpianos, 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 para que puedas tú fluir libremente, ¿verdad? Y no tengamos nosotros nada de qué avergonzarnos. Amados hermanos, el predicar la palabra de Dios es un privilegio grande, una bendición y un regalo, pero de verdad temamos al Señor y pongámosle, sujetándole todo a Él. Señor, ayúdanos, porque esto, ¿verdad?, no es algo, como decimos en inglés, light. Es algo que pesa, es algo valioso, es algo que tiene el poder para transformar almas. Y esa es la palabra del Señor. Así que, amados hermanos, esa es una pequeña reflexión, una pequeña exhortación, una pequeña, ¿verdad? Un momento de reflexión que espero que sea de bendición a sus vidas y practiquémoslo. Yo soy la primera en que le voy a decir: Señor amado, ayúdame a cumplir tu palabra, porque, amados hermanos, al final de todo, la palabra no solo es para oírla, la palabra es para cumplirla, la palabra es para vivirla, la palabra es para que sea nuestra guía día a día. Así que démosle gracias al Señor por lo bueno que es Él y pues bueno, que la paz de Cristo esté con ustedes.